de esta manera iniciamos una nueva edición, día miércoles 25 de enero, de Unidiversidad Noticias, y hoy vamos a tener varias entrevistas y vamos a arrancar hoy el noticiero con una de ellas. Agradecemos la presencia de Fernando Urdanís, él es gerente de ProMendoza. El tema a tratar son algunas medidas que ya ha tomado Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que puede y que pone en alerta en realidad a varios países por la restricción de algunos productos que ingresen hacia los Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que ha dicho en campaña, lo que dijo en su asunción de encarar una economía un poco más proteccionista, ¿no? Sí, exactamente. Una medida que ha tomado muy rápidamente el nuevo presidente de los Estados Unidos y tiene que ver, en definitiva, con la construcción de este muro. Está construyendo efectivamente y materialmente un muro con México, pero que también parece ser un muro con el resto del mundo porque toma medidas de proteccionismo en lo económico muy fuertes que pueden llegar a afectar a las economías del resto del mundo, que en muchos casos son muy dependientes de Estados Unidos. Tal cual. Le agradecemos entonces a Fernando Urdanís, gerente de ProMendoza. Fer, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Por favor, y gracias por venir. Bueno, lo primero que se conoció fue un poco la restricción, nos metemos un poco en la coyuntura, la restricción de la llegada de limones hacia los Estados Unidos. Y también pone el alerta en lo que puede pasar con los productos en la Argentina y en la provincia de Mendoza. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo es esta situación? Bueno, con el tema de los limones claramente es una medida transitoria, según las indicaciones que tenemos. No sé cuánto, es por 60 días, seguramente será una medida de revisión y es posible que 60 días se levante. Con lo que respecta a Mendoza, nosotros le vendemos básicamente productos industrializados, no le vendemos productos, digamos, a commodity o a granel, como el caso de los limones. Con lo cual, si bien no estamos preocupados, estamos atentos a este tipo de medidas. Personalmente, y a nivel de la institución que represento, creemos que no va a pasar nada en el corto plazo con respecto al vino. El mayor problema que tiene Mendoza es que está muy dependiente del mercado americano en cuanto a la exportación de vino. Prácticamente el 40% de lo que Mendoza le vende al mundo en vino fraccionado se lo vendemos a Estados Unidos. Entonces ahí es donde está gran parte de la preocupación, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son el resto de los mercados a los que le exporta Mendoza vino? Bueno, Mendoza le exporta, a ver, repito, el principal es Estados Unidos, después viene Brasil, que tampoco se está recuperando. Claro. Hay signos de recuperación de la economía brasilera. Después viene Canadá, después viene Chile. Y la apuesta fuerte de Argentina y particularmente de Mendoza es el mercado asiático, de China. Claro. China y todo lo que eso implica con los mercados asiáticos, ¿no? O sea que, pero aún así, con toda esa apuesta fuerte, no va a reemplazar en el corto plazo a los Estados Unidos. Si me dejan darles una cifra, Mendoza le exportó a Estados Unidos a diciembre del año pasado 380 millones de dólares aproximadamente, de los cuales 300 son productos vitivinícolas, entre vino fraccionado, el vino a granel y el mosto o jugo de uva concentrado. Con lo cual la dependencia, lograr un mercado que reemplace a esos 300 millones, claro, va a ser indudablemente algo muy difícil. Por eso estamos atentos a esta medida, creemos que no va a pasar nada, porque Estados Unidos no se autoabastece de vino. Si bien es el cuarto productor mundial de vino, Argentina es el quinto, o sea que produce más vino que nosotros, pero claramente tienen un problema de autoabastecimiento y gran parte de la producción local de vinos es exportada al resto del mundo. Entonces, mientras eso ocurra, además la diversidad cultural hace que los vinos de los países del Nuevo Mundo, como el de Argentina, particularmente de Mendoza, sean muy atractivos para los americanos, con lo cual no creemos que Trump vaya a aplicar alguna medida proteccionista contra el ingreso de los vinos argentinos. Precisamente desde ProMendoza, ¿qué proyectos o qué expectativas tienen para el año 2017, teniendo en cuenta un poco las variables económicas, la inflación, baja de costos y un poco la relación con el dólar? Por ahí se habla mucho, yo desde un poco el desconocimiento del producto caro argentino por el dólar o la inflación acá en los costos internos, digamos. Desde ProMendoza, ¿qué se plantean para este año y cómo lo ven en este sentido? Contrariamente a lo que la gente puede pensar, a nosotros que suba el dólar es una buena noticia. Claro. Lamentablemente eso a nivel interno se traslada a los costos y eso genera inflación, pero a nivel de exportación, cuando uno vende un producto y cobra en dólares, siempre 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, genera mayor ganancia. O sea que estamos siempre a veces en contra de la corriente, ¿no? Pero, a ver, estamos convencidos que si las medidas que está tomando el gobierno actual, si realmente controla la inflación y se manejan los números que dice que va a estar entre el 17 y 20%, creemos que va a ser un año
no voy a decir de despegue absoluto, pero sí que vamos a empezar a crecer a nivel de exportaciones. Los productos argentinos son muy solicitados en el mundo. Tenemos dos problemas. Primero, nuestra ubicación de Mendoza. Estamos lejos de los puertos. Tenemos el paso con Chile, que si bien es posible llegar, sabemos que está colapsado. Después el tránsito hasta Buenos Aires es un tránsito interno, es en dólares. O sea, el costo de un camión de Mendoza a Buenos Aires se paga en dólares. Es más caro que un flete de Buenos Aires hasta Shanghái, China. Es realmente muy difícil de entender. Y además la inflación. No nos olvidemos que la inflación es el gran problema. Controlando la inflación con leves devaluaciones del dólar, del tipo de cambio, esto va a ser más competitivo nuestro producto y seguramente vamos a poder salir a vender mucho más productos. La contraposición es que los productos importados van a ser más caros para los consumidores y a veces cuando no es producto importado, igual los comerciantes los trasladan a los precios, ¿no? Entonces, claro, el tema creo que la clave está en el tema inflacionario, el control de la inflación. Claro. Y además del vino, ¿qué otros productos exporta Mendoza y a qué mercados? Bueno, te preparo una cifra, ¿no? Sí. Mendoza cerró el año pasado con 1.324 millones de dólares, apenas un 1 o 2% más que el año anterior, con lo cual salimos a festejar porque claramente un año difícil el 2016 y digamos que no hayan caído las exportaciones es una buena noticia. Casi el 50% de esos 1.300, casi 700 millones se los lleva, entre 700 y 800 se los lleva la industria vínica, o sea la vitivinicultura, perdón. Sí, claro. Que llama ese vino fraccionado, jugo de uva concentrado y el vino a granel. Y el resto está repartido en lo que es maquinaria, lo que es petróleo, lo que es derivados, digamos, lo que es la productos polipropilenos. Tenemos muchos alimentos. Lo que pasa es que los alimentos han caído. Hay años que cuando hay cosecha los alimentos se venden bien. Cuando la cosecha falla por razones climáticas los alimentos decaen. Eso también nos juega en contra. Y nuestro principal destino, claramente yo lo dije al comienzo, es Estados Unidos. Cerca del 30% se va a Estados Unidos y el restante va a Brasil, otro casi 25%. Y después tenemos Chile, tenemos Canadá, tenemos el Reino Unido. Después está mucho más diversificado. El problema está por ahí en los dos primeros lugares, claro, que ocupan dos países que son grandes potencias. En el caso de Brasil pasó lo que pasó con la presidenta y que este año esperamos. Los síntomas que tenemos es que se va recuperando la economía, y el caso de Estados Unidos que es como volver al inicio, ¿no? Estamos esperando a ver qué va a pasar con este mercado. Claro. ¿Y hay preocupación en la incidencia que pueda tener en la región ese tipo de políticas en Estados Unidos? Digo, porque me imagino que una política agresiva hacia América Latina, aunque no sea, digamos, en lo bélico, pero sí que si es proteccionista, particularmente contra América Latina, puede afectar aún más a la economía de Brasil, a la economía de Chile, por ejemplo, de otros países que son los que nos compran a nosotros también. Esa es muy buena pregunta, pero analizando un poco lo que hace Trump y su discurso, no es contra América Latina, es contra el mundo. Y de hecho, cuando habla del mundo, claramente es China, ¿no? Bien, China es, claro, su principal enemigo comercial. No vamos a hablar de militar, pero su enemigo comercial es China. Estas medidas son para los chinos. Creo que no va a poder parar a los chinos están metidos en los Estados Unidos, hay comunidades chinas muy grandes, hay empresas chinas, los chinos tienen parte de los bonos del tesoro de los Estados Unidos, o sea, no va a ser fácil cerrarle las puertas a los productos chinos. Y además, gran parte de las industrias americanas que están instaladas en Asia, en China, produciendo, por ejemplo, como Nike y las grandes marcas, lo que está diciendo Trump es, señores, cierren sus fábricas allá, vuelvan a los Estados Unidos, empiecen a producir en Estados Unidos, y por eso va a elevar los costos. Va a elevar los precios. No hay manera, ¿no? Entonces hay que ver si el ciudadano americano común o el mismo gobierno va a tolerar ese aumento de precio, y además que no es de un día para otro de montar una fábrica, sí, claro, en China y traerla a los Estados Unidos. Por eso digo, igual las medidas con México, ¿no? De decir, vamos a construir un muro, no va a pasar nadie más, comercialmente hablando, no es fácil reemplazar un mercado, no es fácil reemplazar la mano de obra. Creo que son medidas populares que pueden cumplirse. La verdad que nadie puede predecir qué va a pasar, pero no va a ser tan fuerte como hasta ahora. Ahora son medidas muy potentes. Los chinos sí deben estar más preocupados que nosotros, claramente. Claro. Si uno ve la composición de las exportaciones argentinas en general, le vendemos gran parte de alimentos, ¿no? Entonces es muy difícil que los americanos corten eso, ¿no? El trigo, la soja,
todos los cereales. No le vendemos computadoras, no le vendemos autos, que sí se lo venden los chinos. Claro. Entonces me parece que el que tiene que estar un poco más preocupado de esto es China, pero en realidad el que está preocupado me parece que es el mismo Estados Unidos, ¿no? Recién hablabas de diversificar un poco los mercados o los lugares donde vender. Hablabas del mercado de Asia, por ejemplo. Y también se habla mucho, y hemos nosotros repasado mucho este concepto cuando tratamos este tipo de temas, de diversificar lo nuestro, digamos, los productos, la matriz productiva. ¿Hacia dónde deberíamos mirar los mendocinos? Bueno, ¿hacia dónde y hacia dónde estamos mirando? Yo te voy a decir hasta dónde estamos mirando. Muy Ojalá bien. miráramos mucho más, pero cuando uno ve las estadísticas de exportación y siempre ve el ajo, la cebolla, el aceite, el vino, y cree que Mendoza es todo eso de Mendoza y nunca va a ser nada más. La realidad es que es eso, pero desde hace un par de años estamos virando hacia los servicios y hacia el valor agregado. Realmente es muchísima la cantidad son varios 100 millones de dólares lo que se exportan de software, lo que estamos tratando de exportar, lo que es la industria audiovisual. Esto hermoso que ustedes tienen acá, lo estamos tratando de exportar. Hay algunas coproducciones que se están haciendo con empresas del exterior. Estamos exportando servicios de diseño gráfico, estamos exportando servicios educativos, estamos exportando turismo médico. Turismo médico, que vengan los extranjeros a hacerse operaciones acá, a hacerse un tratamiento de conducto, eso es considerado una exportación de servicios. O sea que la diversificación de la matriz productiva tiende a la exportación de servicios y productos con alto valor agregado. Un respaldo de esto es lo que el Gobierno Nacional a partir del 1 de enero estableció, donde puso un reintegro, que es una devolución después de impuestos internos, para todos aquellos productos que se exporten en envases pequeños, envases fraccionados, en bolsitas, algo que si no se está fomentando el granel. Con esto lo que se quiere decir es, por ejemplo, el caso más emblemático del ajo, que no recibía ningún tipo de devolución y ahora recibe un 6%, pero no el ajo en 10 kilos, en la caja de 10 kilos, sino en pequeñas bolsitas. Es todo un desafío porque no se exporta todavía eso, pero cuando lleguemos a eso va a haber realmente un cambio de mentalidad. O sea, y el problema que tenemos es difícil mostrarlo. Yo te puedo decir, del software tenemos por lo menos unos 30, 40 millones de dólares que sabemos que se están vendiendo, pero no se pueden registrar. No se registran en las balanzas ni en las estadísticas. Porque el software yo lo hago, lo subo a la nube, se lo vendo a un chino, el chino lo baja en la nube, el software lo instala y no pasa por la aduana. Entonces ese es a veces un problema de medición. Pero se está trabajando mucho en Mendoza en el tema de servicios y en el tema de productos de creatividad, de valor agregado. O sea, pero bueno, es difícil mostrar el resultado. Yo entiendo a veces, por eso nos concentramos en las estadísticas comunes de la aduana, que es el ajo, la cebolla, el vino y las maquinarias, ¿no? Tal cual. Fernando, te agradecemos mucho la visita. Un placer y cuando quieran a disposición. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa, nosotros ya venimos.